están disfrutando de este culto, que levanten sus manos y le digan a Dios, gloria a Dios. Amén. La verdad que yo estaba disfrutando de este culto solamente por ver al tío Colás y al David, que Dios los bendiga muchísimo. Que sepáis que os queremos muchísimo y nos alegra el corazón de veros por aquí. Te amo, bueno, pues una vez más, el Señor me hace pasar por aquí. Tengo un mensaje de parte de Dios en mi corazón. Espero que Dios me utilice para saber desarrollarlo. Pero lo importante es que nosotros salgamos con el mensaje claro en nuestra mente, Inma. Porque lo importante no es quedar bien, lo importante es que la gente lo entienda. Y que salga de aquí, pues aplicándose los principios bíblicos que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. Así que yo rogaría por favor que cerraran sus ojos. Gracias, precioso Espíritu, porque me permites volver, Señor, una vez más a subir por aquí. En el nombre de Jesucristo, Señor, solamente rogamos todos los que nos encontramos en este lugar, que una vez más nos sorprendas por medio de tu palabra, Señor. Hemos entendido que en tu palabra hay poder y nosotros escuadriñamos, Señor, las Escrituras solamente para encontrarte a ti y para encontrar tus consejos y tu enseñanza, Señor. Enséñanos a aplicarla en nuestra vida, a cumplirla, a ponerla por obra, Señor, y sobre todo a obedecerte en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, yo quiero que abran sus Biblias, todos los que tengan Biblia, por favor, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestras ni a siniestras, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Todos sabemos que el libro de Josué es un libro extraordinario, es una historia preciosa, un libro que merece la pena leerlo otra vez, estudiarlo. Hace 10 minutos estábamos hablando de que en el libro de Josué se pueden sacar muchísimos principios, muchísimas enseñanzas, muchísimas predicaciones acerca de para todo, para los jóvenes, matrimonios, siervos, para todos. Entonces, cuando yo leía este libro de Josué, el Señor de alguna manera me marcaba todo el libro completo de una forma de estudio, pero yo quiero simplificarlo todo lo que pueda en el nombre de Cristo, ¿vale? Y quiero adentrarme para poder explicar de alguna manera todo el libro de Josué. Amén. Antes de entrar en el capítulo 1 del libro de Josué, nos tenemos que ir a una historia anterior, fácil, rápido. Todos sabemos que el líder anterior a Josué era Moisés. Moisés, un siervo extraordinario. Dice la Biblia que en ese tiempo no había un profeta como él. Era un hombre, le declara la Biblia, el hombre más manso de toda la tierra. Era un gran líder simplemente porque supo obedecer a Dios. Desde el principio todos sabemos que Dios le utilizó en Egipto con señales, con prodigios, con milagros extraordinarios, con plagas. Después peregrinó con el pueblo durante 40 años y durante 40 años podemos ver que en el liderazgo de Moisés, él se ocupaba también como juez, atendiendo a todos los problemas de todo el mundo, de tal forma que se agobiaba. Pero este hombre estaba en todo hasta que le tienen que decir su suegro que coja consejeros. ¿Qué quiero decir? Que era un hombre extraordinario, un hombre que le interesaba ocuparse de los problemas del pueblo. Un líder
que obedecía a Dios y el pueblo veía a través de él un siervo de Dios auténtico. En mitad del desierto todos sabemos que no pasaron ninguna necesidad, que descendía el pan del cielo llamado el maná, que descendía una nube de fuego que les enfriaba por las noches y una nube que les calentaba por el día. Todos sabemos que este siervo extraordinario llamado Moisés, cuando ya nos acercamos al libro de Josué, dice el libro de Josué que se acaban sus días, Isra, y se muere. Pero antes de morir le da unas instrucciones a Josué porque iba a ser su sucesor como líder. Entonces ahora la pregunta que surge es: ¿cómo se sentiría este joven Josué? ¿Cómo se sentiría este hombre delante de tal responsabilidad? Porque Moisés no era un hombre cualquiera, Moisés era un siervo extraordinario, donde el pueblo solamente con verle podía ver a Dios. Pero ahora este siervo se presenta delante del pueblo y tiene que liderar no solamente a través del desierto, sino a una conquista donde les tocaba a ellos luchar y pelear. Ahora ya no iba a ser como antes, Manolo. Antes recibían todo del cielo, ahora tienen que poner también su parte y luchar. Pero sin embargo, vemos como Dios habla con Josué y le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y cada vez que nosotros hemos leído esta palabra, nos imaginamos que le dice esfuérzate y sé muy valiente por el hecho de que tiene que liderar un gran ejército. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. O esfuérzate y sé muy valiente para pelear contra tus enemigos, porque son muchos y numerosos, y ellos no eran más que campesinos que apenas tenían armas. Pero el Señor les dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? Para liderar un gran ejército. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para luchar contra los enemigos. La Biblia no dice eso. Prestemos atención al versículo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha dicho. Tiene que esforzarse en guardar la ley. Ser valiente en guardar los mandamientos del Señor. Eso es la introducción del libro de Josué. Y ahora, aparte de este versículo clave, vamos a entrar en el libro de Josué, y absolutamente todo el libro de Josué hasta el final significa, vamos a entrar y a navegar sobre el tema de la obediencia a Dios. Todas las victorias que alcanzó el pueblo de Israel no fue porque ellos tenían fuerza, ni porque ellos supieran luchar, ni porque ellos eran diestros con la espada. Todas las victorias que obtuvieron simplemente era porque fueron obedientes a Dios. Y a lo largo de este libro vamos a ver cómo se presentan obstáculos y ciudades donde cada una de ellas nos va a dejar un principio enriquecedor para que nosotros podamos aprender a ser obedientes en toda nuestra manera de vivir. Punto número 1. Nada más que se presenta delante del pueblo, Dios le dice una palabra preciosa a Josué: desde hoy te engrandeceré delante del pueblo. El primer obstáculo que nos presenta Josué e Israel es un río que se llamaba Jordán, que dice que en esa época se desbordaba por todos los sitios. Pero sin embargo vemos al poder de Dios, cómo le manda a que haga algo extraño, algo diferente. Simplemente que coja a los levitas, a los sacerdotes, cojan el arca, lo pongan en medio del agua, y el agua, por el poder de Dios, se va a dividir como en tiempos anteriores a Moisés. Y ahora digo yo, ¿qué hizo Josué? ¿Hizo algo extraordinario Josué? No, simplemente obedeció al mandamiento de Dios. Y esa es lo extraordinario de esta historia. Josué no hizo nada. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel vio como Dios respaldaba a Josué de la misma forma que respaldaba a Moisés, al mirarle le temieron.
Y Dios engrandeció el nombre de Josué delante de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Porque Josué era mejor que nadie? No, simplemente porque supo obedecer la voz de Dios. Más adelante se presenta otro obstáculo. Unas murallas que dicen la historia que no era una. Dice la historia que eran 2 murallas. Dice que en el interior, una muralla interior, medía como 4 o 5 metros de estatura. La exterior, la de afuera, dice que medía como 7 o 8 metros de estatura. Dice que eran tan anchas estas murallas, que construían casas y vivían en las murallas. Y esto se puede apoyar bíblicamente con la mujer Rahab, la ramera. Todos sabemos la historia, que hospedó en su casa a 2 espías y en ese momento comenzó a ayudarles. Dice que ella tenía colocada su casa en la muralla y por la ventana con cuerdas les ayudó a escapar. Por lo tanto, estas murallas eran tan anchas que se construían casas en ella. Y ahora, por otro lado, nos presentamos con un pueblo que no sabía luchar, que no tenía la capacidad suficiente para enfrentarse con un pueblo de tal semejanza. O sea, este pueblo necesitarían escaleras, necesitarían catapultas, necesitarían armamento, pero ellos no tenían ningún tipo de armamento de esta clase. Pero ¿sabes qué? Que tenían al Dios Todopoderoso de su parte y solamente tenían que obedecer a Dios y todas las cosas se las iba a entregar por herencia. Dice la Biblia que ellos se presentaron delante de las murallas de Jericó y que Dios les dijo una estrategia súper rara. Vais a coger a los levitas, a los sacerdotes, el arca. Unos se pondrán delante, otros a la retaguardia, y cada día durante 6 días daréis una vuelta a las murallas de Jericó. Al 7º día lo haréis, pero lo haréis 7 veces en un solo día. No diréis palabra, todos estaréis en silencio. Imaginaros esta escena. Imaginaros que sois los del pueblo de Jericó y veis a un pueblo como locos dando vueltas en silencio durante un día 7 veces. Es una locura, pero sin embargo ellos obedecieron a Dios. Y dice que cuando dieran las 7 vueltas, al sonido de la bocina y al sonido de la trompeta, que todos gritaran a una y el muro se caería. Y ellos en obediencia hicieron conforme a todas las palabras de Dios, y cuando el pueblo gritó, las murallas se cayeron. Entonces ellos tomaron la ciudad. Yo no sé si a ti te habla esta historia, pero a mí sí. Y a mí me establece en mi mente y en mi corazón un principio extraordinario. Que no importan las barreras que se levanten delante de nosotros. No importan las murallas, cuán altas y grandes sean las fortalezas que se nos presenten en el camino. Simplemente tenemos que obedecer. ¿Sabéis por qué? Porque la tierra no era una conquista por medio de sus fuerzas. Esa tierra era una herencia que Dios les regalaba. Era un regalo. La tierra era un regalo. Ellos simplemente podrían considerarse meros espectadores de una inmensa obra que Dios iba a hacer delante de todos los pueblos y naciones. Ellos eran meros espectadores, solamente tenían que obedecer al mandato. Nico, ¿qué? Haz esto, haz lo otro. Simplemente con hacerlo, ellos obtenían la herencia que Dios le había entregado. Yo no sé si se han levantado en tu vida barreras tan altas que son imposibles de escalar. Yo no sé si como a ellos se te han presentado murallas o problemas que tú has dicho, es imposible, no puedo alcanzarlo, no puedo con esto, no tengo las fuerzas ni la habilidad suficiente para presentarme en este problema como victorioso o como vencedor. Tengo que decirte una cosa: no temas, sé valiente para obedecer todas las cosas que Dios te ha dicho y mantente firme en la obediencia, porque aquello que tú ves imposible, Dios ya te lo ha entregado en tus manos.
aquellos que ves tan grande y tan alto, aquel problema sin solución, Dios te lo ha entregado como un regalo y como una herencia. Simplemente que toca por nuestra parte obedecer a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque hay promesas con condición. Dios nos ha entregado una promesa. En Cristo somos más que vencedores. ¿Pero en quién? En Cristo. No podemos hacer lo que queramos. En Cristo seremos más que vencedores. Esta promesa también tiene una condición como ellos. Si somos obedientes a la palabra, entonces alcanzaremos la victoria. Después de esta gran victoria, Josué le dice al pueblo: no toquéis absolutamente nada, destruirlo todo, pero los tesoros que encontréis, como el oro o la plata, traerlo, porque lo vamos a dedicar a la casa de Jehová. Todo aquello que cojáis o desobedezcáis en este mandamiento se convertirá en un anatema, o sea, destruirlo todo. Pero sin embargo vemos a un hombre llamado Acán, que dice la Biblia que de una forma oculta, creyendo que nadie lo había visto, cogió un manto babilónico, un poco de oro y un poco de plata y la guardó en su tienda. Creyendo que no le había visto absolutamente nadie, se lo calló, guardó silencio, y el pueblo, un tiempo más adelante, salió a pelear en contra de una ciudad que dicen los que estudian que no se consideraba ni ciudad. Era una pequeña aldea de muy poquitos habitantes. Una aldea que si se habían enfrentado a la gran Jericó, ¿cómo no se van a enfrentar a una aldea? Entonces ellos, confiados, dijeron: solamente manda a unos 3.000 hombres, no hace falta más para ellos. Ellos, confiados en sus fuerzas, salieron a pelear, pero ¿sabéis qué pasó? Que tuvieron que salir corriendo delante del pueblo enemigo. Y cuando viene la derrota a los oídos de Josué, dice que Josué rompe sus vestiduras y comienza a echar cenizas sobre su cabeza. Y dice: Señor, para esto nos has sacado de Egipto, para matarnos ahora y que seamos vergüenza ante todos los pueblos y naciones. ¿Y qué se dirá del gran Jehová y tu nombre? Que tú no tienes fuerza suficiente para librarnos de nuestros enemigos. ¿Y sabéis lo que le responde Dios? Es que hay un pecado dentro del pueblo y por eso no vais a recibir la victoria. Hay pecado en el pueblo y hasta que no lo saquéis, cuantas veces sea que os presentéis delante de los enemigos, tantas veces perderéis la guerra, porque había pecado en el pueblo. Y aquí hay otro principio que yo puedo sacar de la Escritura. Uno es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿No te has dado cuenta que cuando lees el libro de Josué, la primera pregunta que te viene, ¿cuál es? La primera pregunta que te viene es: ¿por qué tanta muerte, Señor? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué mueren tantas personas y encima parece que tú lo avalas? ¿No te ha venido esa pregunta cada vez que lees la Biblia y lo ves y mata niños y mujeres y no sé qué y no sé cuánto, extermina el pueblo entero y no quedó nada vivo? ¿No os habéis hecho la pregunta? Es que esta pregunta tiene respuesta en Levíticos capítulo 18. Dice que el pueblo de Egipto y el pueblo de los cananeos, dice que hacían tal pecados abominables delante del Señor, tantos pecados que no los quiero mencionar. Uno de ellos era que cogían a sus hijos y se lo ofrecían a un dios falso en holocausto. Mataban a sus propios hijos y otros pecados que no los quiero ni mencionar. El pecado era tan grande que llegó hasta la ira de Dios, y Dios ha establecido justicia para toda desobediencia. Toda desobediencia alcanza la ira de Dios. Claro que Dios da oportunidades. No vencía a Israel por el simple hecho de ser pueblo de Dios. Y los otros eran derrotados por el simple hecho de que no eran pueblo de Dios. No funciona así.
Funciona en que Dios ha mandado a un pueblo que sean obedientes. Y si son obedientes, alcanzarán la victoria. Pero los otros no eran obedientes y por eso traían destrucción al pueblo. Pero en este caso de Ai, también salen a pelear, Manolo, y sufren derrota. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Os habéis dado cuenta que Dios no hace excepción de personas? Aunque sea su pueblo escogido, si desobedecen, pagan las consecuencias. Y nosotros podremos venir al culto todos los días y podremos estar orando por nuestras casas y por nuestras familias. Señor, trae bendición a mi casa, bendice a mis hijos, bendice a mis hijas, bendice mi negocio y mi trabajo. Pero te digo una cosa, no adelantamos nada a pedir a Dios bendición para nuestras casas si tenemos algo de qué arrepentirnos. Si hacemos algo que nos avergüenza, tenemos que ponernos delante de Dios, porque aunque estemos en el culto todos los días, la desobediencia se paga. Más adelante dice que Dios pone a todo el pueblo y empieza a decirle: saca de la tribu de Judá, saca de la familia de tal, saca de la casa de tal. Y termina Dios sacando a Acán, el hombre que había pecado. ¿Y sabes lo que pasa? Que por el pecado oculto de una persona muere él, su mujer, sus hijos, sus hijas y todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente nos concierne a nosotros, sino todo aquello que nos rodea. Porque como decía el pastor, hay decisiones, ¿cómo decía eso, Jami? Hay decisiones personales, pero no consecuencias privadas. Podemos tomar la decisión de enredar con el pecado, pero que sepamos que nuestra casa va a ser la primera en ser perjudicada. Más adelante hay otra historia, los de Gabaón, los gabaonitas, otro principio precioso que me encanta, y es que la obediencia, este es el título que le he puesto a esta parte, la obediencia implica consultar a Dios en todo tiempo. No se puede ser obediente y no consultar. ¿Sabes por qué? Porque el obediente consulta a Dios y tiene ansias de una respuesta de Dios y no actúa sin recibir la respuesta. Por lo tanto, una persona que verdaderamente es obediente tiene que consultar con Dios. Y hasta que Dios no le hable, no puedes mover ni un solo dedo. Dice que vinieron los pueblos de los gabaonitas inventándose una historia de que eran viajeros, que tenían los zapatos desgastados. Era mentira, lo habían hecho ellos aposta, y las ropas viejas. Y ellos dijeron: nosotros somos viajeros. Y dijo Josué: ¿no seréis del pueblo de aquí al lado? Y dijo: no, mira nuestras ropas y nuestro pan mohoso. Y dice la Biblia: y no consultaron con Jehová, e hicieron juramento de que nunca iban a hacerles daño. Y aquí saco otro principio. Una persona obediente tiene que consultar con Dios antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque luego vienen las consecuencias. Cuando nosotros nos atamos a una decisión sin haber consultado con Dios, lo que pasa es que nos vemos involucrados en un trato o asunto muy difícil de romper. Ellos no pudieron librarse de ellos. De hecho, tuvieron que ayudarles luego. Cuando ellos estaban en guerra, Israel tuvo que ayudarles, y era el pueblo enemigo. Porque hay a veces y decisiones que tomamos que no podemos deshacernos de ellas. Es por eso que hay que consultar con Dios. Mira, un negocio, cuando un niño se pide, o sea, son cosas que se tienen que consultar con Dios. Porque si no se consultan con Dios, vas a caer en el error de unirte a una persona, a un trabajo, a un negocio, que después va a ser muy difícil quitarte. ¿Y por qué? Porque no has consultado con Dios. La obediencia es aquella persona, implica consultar con Dios y esperar con ansia que Dios nos dé una dirección. Eso mismo le pasó a Josué. Una cosa que me ha dicho el Nico que yo no lo sabía. Eso mismo le pasó a Josué antes de pelear con Ai. Josué no consultó con Dios. Hubo una derrota y cuando vinieron
le dijo Josué como en forma de queja: ¿por qué has hecho esto? Y Jehová le dijo: porque hay pecado. De alguna manera, si hubieses consultado conmigo, no te hubieses dejado ir. ¿Te has dado cuenta cómo a veces el no consultar con Dios traen derrotas? Y el último punto de todos aquellos... Te adoro, Dios. Esto lo quiero leer porque la verdad que es muy bonito. Ya estoy terminando, ¿vale? El último punto de todos. Hemos recorrido de alguna manera todo Josué, ¿vale? Hemos introducido en el capítulo 1, hemos ido a Jericó, hemos ido a la tierra de Ai, hemos ido a la tierra de Gabaón, y ahora dice la Biblia, de alguna forma, que hubo una gran campaña que supongo que duró muchísimos años, y ellos estuvieron peleando durante todo este tiempo con los pueblos enemigos. Y yo he puesto este título: el favor de Dios se inclina con todo aquel que le obedece. Josué 10 y 12, en estos capítulos se relata las grandes campañas de Israel. En una de estas historias, de estos capítulos, en el capítulo 10, dice que se llegaron a reunir hasta 5 reinos diferentes en contra del pueblo de Israel. ¿Y saben lo que pasó, Manolo? Que la voz de Dios volvió a venir a los oídos de Josué y le dijo: Josué, sube con el pueblo, porque yo a los 5 reinos te los he entregado en las manos. Dice que ellos, confiados y obedientes, subieron llenos de valor y de esfuerzo, y cuando arremetieron contra ellos, dice que Jehová les dio la victoria. Pero mirad qué victoria. Dice que todos los 5 reinos salieron corriendo, y el pueblo de Israel corriendo detrás de los enemigos, y como eran tantísimos enemigos corriendo detrás de un solo pueblo, dice que Dios mandó piedras gigantes que caían del cielo, granizos que mataron a más personas, los granizos, que las mismas espadas de los israelitas. Pero Josué, en un momento de valentía, se dirigió a Dios y le dijo: al sol que se detuviera en un sitio y a la luna que se detuviera en otro. Y dice la Biblia que les hizo caso, y se prolongó todo el día, 24 horas de día, simplemente porque Israel estaba luchando contra sus enemigos. ¿Sabéis? El principio que yo saco de aquí es que el favor de Dios está con todos los obedientes. Ellos no eran los que peleaban, era Dios el que peleaba por el pueblo de Israel. Yo no sé por el tiempo en el que estás pasando, yo no sé si tienes que esforzarte y ser valiente para obedecer las Escrituras, pero tengo que decirte una cosa: nosotros contamos con el favor de Dios. ¿Sabéis? Llegados a este punto, yo quisiera cerrar con este personaje precioso, aquel que nunca llega tarde, aquel que siempre aparece en los momentos oportunos y perfectos. Dice que antes de que ocurriera todas estas cosas en el libro de Josué, y lo he querido dejar para lo último, apareció aquel que nunca llega tarde, aquel que no hubiese sido capaz el pueblo de Israel ni Josué de alcanzar las victorias. ¿Sabes quién era? Dice que hubo un personaje que se encontró con Josué, y dice que había un varón con la espada desenvainada, y dice que le dijo: Josué, ¿eres amigo o enemigo? Y le dijo: no, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Sabéis quién es este príncipe de los ejércitos de Jehová? Este no es nada más y nada menos que nuestro Cristo bendito. Cristo apareció al comienzo de la conquista, y es que no hubiese sido posible ninguna derrota de enemigos, ni conquista, ni nada, sin este maravilloso personaje llamado Jesús de Nazaret. Este maravilloso personaje es el que está contigo todos los días de tu vida, el que está a tu favor simplemente si te mantienes obediente. Yo no sé cuántas personas de aquí pudieran cerrar sus ojos. No hay victoria sin Cristo. Cerrar sus ojos, por favor, y piensen en cada una de sus luchas.
y piensen que Cristo está en el medio de cada uno de sus problemas. Y abre tus oídos, porque el Cristo que se presenta delante de ti antes de cada batalla te dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Dice Mateos 28, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. No tengas miedo, iglesia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente en obedecer la palabra de Dios. Dios nos ha entregado muchas cosas, Jesús. Dios nos ha entregado todo por herencia, absolutamente todo. Hemos recibido la herencia directamente de la persona de Jesús. Dice la Biblia que hemos sido sentados en lugares celestiales y que en Cristo estamos satisfechos y completos, que no necesitamos nada ni a nadie más para ser completamente satisfechos y felices. Simplemente Cristo, solamente Cristo. Pero hay a veces que se nos presentan luchas en las que nosotros tenemos que dar la talla. No significa que la victoria no esté asegurada. Cristo es el vencedor. Pero hay a veces que se nos presentan momentos difíciles, momentos que nos marean la cabeza, problemas familiares, oportunidades que nos tientan. Mantente obediente. Este es el consejo que les quiero dar. Mantente firme y esfuérzate en ser obediente en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga muchísimo.